te damos gracias. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios. Un día, un momento, si Dios no nos permite estos tiempos, no podemos vivir y no podemos hacer nada. Ayúdanos para que podamos usar estos tiempos muy adecuadamente y dignamente para tu gloria. Desde mañana habrá el seminario de la Biblia en la iglesia de Lima y nosotros participaremos por mediante Zoom. Guía muchas almas perdidas en este seminario para poder escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación. Y ahora estamos haciendo la remodelación y esperamos la inauguración el día 12 de agosto. A pesar de que hay algunos obstáculos, nos da tu poder, tu sabiduría para poder soportar y vencer estas dificultades. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos para nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, texto principal de hoy, Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, versículo 9 al 12. Texto principal de hoy, Jeremías capítulo 23, desde versículo 9 al 12. Hoy, con este texto principal, vamos a empezar culto dominical. Jeremías capítulo 23, desde versículo 9 al 12, yo leo: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien durmió el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Hasta aquí. Hoy también agradezco mucho a Dios por permitirnos este culto dominical aquí en esta iglesia viva. Si Dios no nos hubiera permitido hoy día, un día, no habríamos podido escuchar esta palabra de Dios como ahora. Dios nos permite esta vida, este día para nosotros. Por lo tanto, espero que escuchemos la palabra de hoy, meditando profundamente, seriamente, en cuán precioso e importante es el significado de un día que Dios nos permite. Un día es muy precioso. Un día nos permite la vida. Dios, el dueño de la vida. Por eso, hoy nos permite Dios este momento, este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y como sabemos bien, el seminario de la Biblia comienza desde mañana en la iglesia de Lima y nosotros participaremos por mediante Zoom durante una semana. Vamos a compartir el link, entonces en su casa vamos a participar
invitando a sus familiares, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos para predicar este evangelio en este día que Dios nos permite, ¿sí? Ese día es muy importante. Es una oportunidad muy preciosa para propagar el evangelio, que es el propósito de los cristianos. O sea, es nuestro propósito de nuestra vida. Nosotros debemos vivir con este propósito. Enfocando en este propósito, Dios ayudará. Cuando vivamos bien una vida que coincide con el propósito de mi existencia, será la vida más hermosa y más normal. Esta vida es normal. Es decir, cuando un cristiano vive para el evangelio, esta vida se organizará normalmente y también la ayuda y la bendición de Dios estarán con tal cristiano siempre. ¿Por qué? Debido a que el propósito de esa vida coincide con el propósito de Dios. Igual. Así que la característica bendecida y las promesas de Dios se aplican a tal vida. Por eso nosotros vamos a enfocar en este propósito si vivimos adecuadamente. Dios siempre, obviamente, ayudará esta vida. La palabra de hoy también es una enseñanza que es relacionada con este propósito fundamental de la vida de los cristianos, de nosotros. El título del sermón de hoy es Cuando todos mis huesos tiemblan. Aquí esta frase aparece en este versículo. Cuando todos mis huesos tiemblan. Con este título, con este versículo, con esta historia vamos a meditar sobre nuestro propósito, sobre nuestra vida cristiana. El título de hoy, otra vez les digo, cuando todos mis huesos tiemblan. Pensamos, ¿por qué todos mis huesos tiemblan? ¿Por qué? A través de la palabra de hoy, pensemos, meditemos profundamente y recibamos unas lecciones, unas enseñanzas preciosas. Aquí el texto principal que leímos es un contenido que escribió Jeremías, profeta Jeremías, al recibir una revelación de Dios, la cual trataba acerca de la destrucción y acerca del juicio de los profetas falsos. Y aquí, al ver esto, Jeremías confesó que todos sus huesos temblaron. Esto es el contenido del texto principal de hoy. Al ver esta revelación, Jeremías confesó de esa manera: todos mis huesos tiemblan. Es algo impactante y aterrador de que todos los huesos tiemblen. Eso significa que todo su ser tiembla. Podemos decir de esa manera también. Jeremías vio el aspecto de la destrucción de los profetas falsos por medio de la revelación de Dios. Cuán impactante habrá sido, incluso se puso así. Veamos juntos, poniendo de base el texto principal. Al ver el texto principal, podemos saber que la maldad ha extendido y llegaron la maldición y destrucción en ese momento. Y también podemos saber que la causa principal de esta situación fue por los falsos profesos. Aquí otro versículo, Jeremías 23:15. Jeremías 23:15. Aquí sale el fondo de esta situación.
Jeremías 23:15, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenos y les haré beber agua de hiel. ¿Por qué? De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. La Biblia dice así. Aquí, los profetas en este versículo se refiere a profetas falsos profetas. A través de la palabra de la Biblia podemos entender lo que depende de las personas quien predican la palabra de Dios, se decide la maldición y la bendición. A través de la Biblia podemos entender de esa manera. Por lo tanto, es muy importante que predicar el evangelio verdadero y encontrar una iglesia verdadera, una iglesia viva, una iglesia que tiene la salvación, tiene el verdadero evangelio. Pero muy lamentablemente, en nuestra época, muchas iglesias están predicando el evangelio falso, sin salvación. Lamentablemente, hay muchas iglesias falsas. Es decir, muchas iglesias degeneran en una religión humanística, formularia, y solamente esperan las bendiciones carnales. Al ver nuestros alrededores, podemos entender muy fácilmente. Hay muchas iglesias activan de esa manera, sin salvación, sin correcto evangelio. No predican correcto evangelio a través de la Biblia, sino tiene muchas actividades carnales, emocionantes, religión humanística. Podemos entender de esa manera. Lamentablemente hay muchas iglesias falsas, como el texto principal dice, hay muchos profetas falsos. Por lo tanto, distorsionan la verdad esencial sobre la salvación y ciegan a las personas para que acepten el falso evangelio. Lamentablemente. El propósito y la razón de la existencia de la iglesia es predicar el correcto evangelio. Predicar el correcto evangelio a las personas todavía no recibieron la salvación. A las almas perdidas que van al infierno para que puedan ser salvas. Esta es la razón. Esto es el propósito de la existencia de la iglesia viva, ¿no? Es el propósito esencial, principal, propagar el evangelio para que las almas perdidas puedan recibir la salvación, puedan ser salvas. Pero a medida que tales iglesias falsas predican un falso evangelio, están conduciendo a mucha gente al infierno. Es muy aterrador, un asunto muy aterrador. Por lo tanto, es verdaderamente agradecido por conocer una iglesia donde nacen de nuevo almas nuevas y también donde ocurre la obra de la salvación y las actividades de la vida eterna continuamente. O sea, la salvación, ¿sí? A través de esta iglesia viva ocurre esta obra de Dios. Ocurre esta obra de la salvación. Las actividades de la vida verdadera. No es unas actividades carnales. Algunas para emocionantes. No. Actividades de la vida eterna, ¿no? Además, es muy agradecido que escuchamos el evangelio y fuimos salvos a través de esta iglesia viva, ¿sí? Yo también, ustedes, aquí los hermanos,
que recibieron la salvación. A través de esta iglesia viva, a través de este profeta verdadero, escuchamos correcto evangelio y recibimos la salvación. Nosotros tenemos letrero de la iglesia, aquí dice, nosotros predicamos el correcto evangelio a través de la Biblia. Es muy correcto, muy cierto, muy claro. Esto es el propósito de la existencia de la iglesia. Esto es el propósito de la existencia de los cristianos. Así predicamos el evangelio, los cristianos. Por lo tanto, la fuente donde se extiende la bendición, se puede decir que es la iglesia verdadera, la iglesia viva y también un profeta verdadero. Por medio de los hombres enviados por Dios, se extiende la bendición verdadera, que es la salvación. Entonces, pensemos, ¿quién son ellos? ¿Quién son ellos? ¿Quién son los hombres enviados por Dios para propagar el evangelio, para extender la bendición verdadera? ¿Quién son ellos? Podemos decir que ellos son los cristianos de nuestra época. Somos nosotros. Son los cristianos verdaderos en nuestra época. Entonces, podemos decir también que un profeta verdadero es un cristiano salvo, un cristiano verdadero en nuestra época. Aquí, todos los hermanos, si recibieron la salvación verdaderamente, nosotros somos profetas verdaderos. Podemos decir de esa manera, somos profeta que fue enviado por Dios. Pensemos la historia del Antiguo Testamento. Ahí sale algunas historias. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra pereció por falta de 10 justos que podían ser la fuente de la bendición. Sabemos esta historia. No había 10 personas justos. Por eso pereció. Y también Jerusalén, sabemos esta historia. Jerusalén también pereció por falta de un justo. Solamente un justo que podía hacer el camino de la bendición. No hay un justo, por eso se destruyó. La Biblia explica sobre esta historia. Aquí, Jeremías capítulo 5, versículo 1, sale esta historia. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Pero no había ni un justo. Por eso fue destruido esta ciudad. Fue destruida Jerusalén. La iglesia. Entonces, la iglesia donde está el verdadero evangelio existe en este mundo como el origen de la bendición. Origen de la bendición. El Señor da bendiciones al mundo por medio de esta iglesia, por medio de estas iglesias, por medio de los cristianos verdaderos. Esta es la manera de Dios. Con esta manera Dios predica su evangelio, su bendición verdadera. Esta bendición es espiritual y santa. El profeta verdadero, es decir, los cristianos salvos, obran como el origen de tal bendición. Somos el fuente de la bendición verdadera. Pero en el texto principal, los profetas falsos guiaban para que las personas se desvíen, persistiendo en maldad y les
impedían volver. Jeremías, quien ha visto a ellos que se destruyeron terriblemente por causa de tal pecado, se quedó impactado hasta que sus huesos tiemblen. ¿Sí? Esta es la historia del texto principal de hoy. Al ver esta escena, esta revelación, su estado era así. Sus huesos temblaron. El hueso, pensemos entonces, el hueso es la base del cuerpo humano. Pero aquí Jeremías dijo: mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Aquí Jeremías 23:9 dice así. Su confesión era así. Lo que todos sus huesos temblaron significa que todo su ser tembló. Todo su ser se tembló. Al momento de recibir un susto grande, se puede decir que todo su cuerpo, hasta los huesos, temblaron. El profeta Habacuc también dijo que sus entrañas se conmovieron. Pudrición entró en sus huesos y dentro de sí se estremeció. Así, profeta Habacuc también confesó de esa manera. Aquí, Habacuc, busquemos Habacuc capítulo 3, versículo 16. Este profeta Habacuc también confesó misma manera con profeta Jeremías. Ellos tenían mismo corazón. Por eso, de la misma manera, pudieron confesar ante Dios al ver una destrucción terrible por el pecado. Aquí, Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Si lo tienen, leamos juntos. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El profeta Habacuc, al escuchar una revelación de parte de Dios acerca de ataque de Babilonia y que habrá la ruina de Israel por causa de esto, dijo que se conmovieron sus entrañas. Es algo mismo concepto de la confesión de Jeremías, ¿no? Lo que las entrañas se conmovieron significa que se siente un extremo dolor, un extremo temor. Podemos entender de esa manera. Todas sus entrañas se conmovieron. Al ver y escuchar el juicio, ¿sí? Al ver y escuchar el juicio aterrador de Dios, realmente se sentiría un extremo dolor y temor. Es verdad. El profeta Habacuc y Jeremías estuvieron así. Si habían sentido un extremo dolor y extremo temor, solo de una forma indirecta, entonces, ¿cómo se sentiría uno si directamente encontrara ese destino? ¿Cómo piensan ustedes? Los profetas Habacuc, Jeremías, indirectamente escuchó, indirectamente mostró esta revelación sobre la destrucción de falsos profetas, también destrucción de Jerusalén. Entonces, ellos habían sentido un extremo dolor y temor por esta revelación, indirectamente, al ver estas revelaciones. Entonces,
cómo se sentiría uno si directamente encontrara este destino, si directamente experimentara. ¿Qué se sentiría? Entonces nosotros realmente deberíamos agradecerle a Dios. ¿Por qué? Recibimos la salvación gracias a Dios. Somos los que hemos escapado. Somos los escapados de este terrible destino. ¿Por qué los huesos temblaron? Primero, la existencia de Dios en sí, la existencia de Dios en sí nos hace temblar. Hoy pensemos sobre este tema. Es decir, al momento de tener contacto con la santidad de Dios, Jeremías tembló del temor. Aquí, otra vez, volvámonos. Texto principal, Jeremías 23:9. Aquí explica muy detalladamente. Jeremías 23:9. Si lo tienen, leamos juntos. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien durmió el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Delante de Jehová, dice. Delante de Jehová. Dios es un ser que deberíamos temer, incluso solo por su existencia. Sí, es verdad. Su perfecta santidad. Dios es perfecto. Dios es claro, puro, santo. Su perfecta santidad, su perfecta justicia nos hace temblar. ¿Por qué? Somos pecadores. Por eso, tenemos pecado, oscuridad. Pero Dios es la luz. Entonces, la luz y oscuridad se encuentran, oscuridad se desaparece. La luz vence la oscuridad. Por eso, ante la santidad de Dios, somos como pecadores, tenemos este temor. Antes yo fui un lago. El agua de este lago era cristalino, ¿sí? Muy limpio. Pero profundidad era más o menos 10 metros, muy profundo. Pero debido a que muy claro, muy puro, yo podía ver hasta fondo del lago. Pero muy puro, muy claro, muy limpio. Pero yo sentía no podía explicar bien, algún tipo de temor. Muy claro, no sé. Por profundidad yo tenía un temor, pero ante algo limpio, algo santo, puro, tenía un corazón que no se puede explicar bien, pero algún tipo de temor. Sí, por eso imaginando esta experiencia, yo pienso personalmente, ante Dios, como un pecador, sería muy temeroso, ¿sí? Porque Dios es un ser perfecto, ¿sí? Muy puro, limpio. Por eso, nosotros ante Dios tendría este tipo de corazón. Jeremías también confesó de esa manera, delante de Jehová. Jehová en sí es un ser, debemos temer. Dios es un ser que debemos temer incluso solo por su existencia, su perfecta santidad, su perfecta justicia nos hace temblar. Hasta muchos profetas y los personajes de la fe temblaron también solo por la presencia de Dios. Sale muchas historias, ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, podemos imaginar el estado de Moisés cuando escuchó
la voz grande y gloria de Dios, quien descendió al monte Sinaí. Aquí la Biblia sale esta historia. Aquí Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Confesó de esa manera Moisés ante Dios, ante gloria de Dios, ante la gloria de Dios. Daniel también tembló ante la presencia santa de Dios, Aquí Daniel, capítulo 10, versículo 8 al 9, dice de esa manera, les leo, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Sí, Daniel también. El estado de Daniel era así. Cuando Dios le reveló a Daniel el destino de Israel en una visión, él confesó de esa manera. El caso de apóstol Juan, ¿sí? El caso de apóstol Juan también era así. Aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice de esa manera, cuando le vi, ¿sí? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ante la presencia de Dios, apóstol Juan sintió de esa manera. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ante la presencia de Dios, nosotros temblamos de esa manera. El apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, quien escribió cerca de 14 libros del Nuevo Testamento, tembló también ante la presencia de Dios. Aquí la Biblia explica sobre esta escena. Segunda de Corintios capítulo 5, 11, miremos en la pantalla, leamos juntos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifestó lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ante la presencia de Dios, nosotros tenemos este tipo de temor. También Jeremías, ¿sí? Protagonista del texto principal de hoy. Jeremías también, como dice en el texto principal, por medio de Jehová, todos los huesos de Jeremías temblaban, dice, ante la presencia de Dios. Jeremías conocía ciertamente que Dios es un ser tan temeroso, ¿sí? Él sabía. Entonces, debemos tomar también a Dios como un ser a quien debemos temer, obviamente. Dios es un ser debemos temer. Aquí Hebreos capítulo 10, versículo 30 al 31, Hebreos. En este versículo explica sobre este tema. Nosotros debemos tomar también a Dios como un ser a quien debemos temer. Aquí Hebreos 10, 30 y 31, si lo tienen, leamos juntos. Pues
conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Es un ser temeroso. El hombre que teme realmente a Dios, como el juez, entrará en un mundo donde no existe el temor. Pero los que no temen de Dios se encontrarán con Dios a quien temeroso. Y por fin irán al infierno eterno, más temeroso y terrible. La Biblia dice que Dios es fuego. Dios es fuego consumidor. Aquí, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Deuteronomio 4, 24. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es fuego. Es un versículo que explica muy vivamente que Dios es un ser de justicia y del amor. Es un versículo que explica muy vivamente. Dios es un ser de justicia y un ser de amor. Dice, Jehová tu Dios, ¿sí? Jehová tu Dios es. Entonces, este versículo, a través de esta frase, podemos entender que este versículo está definiendo a Dios. Jehová tu Dios es tal cosa. ¿Qué cosa? Es fuego consumidor, dice. Fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Esa es una expresión que explica su infinita justicia. Infinita justicia. Y dice, es Dios celoso también. Está definiendo acerca de Dios. Dios es un ser de justicia. También Dios es celoso. Esta frase prespone el amor. Esta frase prespone el amor. Si expresamos Dios celoso, en otra expresión sería Dios es amor. Dios es amor, podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Si no hay amor, también no hay celo. Sí, este celo en base del amor. Por eso, Dios celoso, en otras palabras, en otras expresiones, sería Dios es amor. El hombre que se opone al amor de Dios, tanto como el amor es muy grande, Dios se manifestará con una justicia temible a tal persona. Si vemos la historia del juicio, nos damos cuenta sobre esto. Sí, al ver la historia del juicio de la Biblia, nosotros podemos entender sobre esta característica de Dios. Por ejemplo, el huerto del Edén, el diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra, etc. En la Biblia salen muchas historias de juicio, ¿no? De castigo. Ellos son un ejemplo de la justicia temible de Dios. Dios tiene esta característica. Entonces, al hombre que rechaza el evangelio, un hombre que rechaza el amor de Dios hasta el fin, Dios aparecerá como un fuego consumidor y lo juzgará. Debemos entender sobre Dios de esa manera. Lo que se queda en ellos no es más que el fuego. Es decir, al final caerán ellos al infierno. La Biblia explica sobre este destino. Aquí 2 versículos he elegido. San Mateo 13, 42
Apocalipsis 20:15, 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Abajo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia explica muy claramente sobre este destino de las personas que rechazaron el amor de Dios. Entonces, ¿cuánto temblarán? ¿Cuánto temblarán los huesos delante del tribunal final? Una de las razones por la que temblaron los huesos de Jeremías fue por la palabra santa también. Por la palabra santa. Por la presencia, por el ser de Dios en sí, también hizo que Jeremías, los huesos de Jeremías temblaron. También la palabra santa, ¿sí? La palabra santa también hace sus huesos temblar. Aquí Jeremías 23:9, aquí también les leo: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien durmió el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Entonces, dice que sus huesos temblaron por la palabra santa. ¿Sí? Podemos entender de esa manera. Por la palabra santa. Entonces, ¿con qué palabra? ¿Con qué palabra tiemblan todos sus huesos? ¿Con qué palabra? Aquí, 23:12. Miremos la pantalla, leamos juntos. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él. ¿Por qué? Yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová, dice Jehová. Aquí, dice Jehová. Entonces, este versículo fue la palabra de Jehová, obviamente. Palabra de Jehová. Palabra de Dios dijo de esa manera. Por esa palabra de Jehová, Jeremías se dio cuenta el año cuando ellos recibirán el juicio. Al conocer ese día de la destrucción y cuando ese día realmente se acercaba, habrá tenido mucho miedo. Imaginemos entonces. Por ejemplo, nosotros también pensemos, imaginemos, supongamos, hoy estamos 25 de junio, ¿no? Pero imaginemos, supongamos el 2 de julio, una semana después, 7 días después, llegará el fin del mundo. Supongamos así, imaginemos, llegará el fin del mundo. Si eso fuera realmente verdad, ¿cómo se sentirían ustedes? Si es verdad, pensemos, debemos pensar en esto. Imaginemos, si próximo domingo llegará el fin del mundo, juicio del mundo, ¿cómo se sentirían ustedes? Las personas que no recibieron la salvación perecerán horriblemente, obviamente. La Biblia dice así. Nosotros sabemos sobre este destino muy exactamente a través de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, mi querida familia, queridos amigos, compañeros, imaginemos, sabemos muy claramente que ellos caerán al eterno infierno directamente. Después, solo una semana, solo 7 días después. Entonces, ¿mis huesos de verdad temblarán o no? Imaginemos. Jeremías
profeta verdadero. Somos profeta verdadero como un cristiano. Tenemos mismo espíritu, misma fe, misma salvación, también mismo corazón anheloso, como Jeremías, como Habacuc. Entonces, si después de una semana habrá el fin del mundo, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Mis huesos temblarán o no? Como Jeremías. Si no tiembla mi corazón, mis huesos, esta persona no es un cristiano normal. Sí, podemos entender de esa manera. No es un cristiano normal. O no es cristiano desde el principio. Debemos pensar seriamente, debemos chequear sobre mi fe. Imaginando este fin del mundo, mi corazón, mi sentimiento, mis huesos tiemblan o no. Mis amados familiares caerán al eterno infierno. Al ver esto, mi corazón, ¿tranquilo? ¿Será tranquilo? No. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio. Con este corazón tembloroso, ¿sí? Tembloroso, o sea, un corazón anheloso. Debemos tener este corazón. Porque realmente existe el infierno. Realmente existe el infierno. Y todos aquellos que no recibieron la salvación, verdaderamente caerán al eterno infierno. Es verdad. No es una broma, no es una mentira. Pensemos, si es una mentira, ¿por qué yo estoy aquí, un coreano, hasta aquí en Chimbote? ¿Por qué un coreano predica la palabra de Dios? No solo yo, ¿sí? Muchos misioneros del mundo inventando. Eso no es mentira. Imaginemos, pensando mi familia, mis amados familiares. Pensemos, tengamos un corazón como Jeremías. Hoy, a través de esta historia, pensemos, yo soy un cristiano verdadero, yo soy profeta verdadero como Jeremías, o un profeta falso. Verdaderamente caerán al eterno infierno. Una semana después, ¿cómo piensan ustedes? Desde mañana, por eso, desde mañana empieza el seminario de la Biblia. Nosotros debemos predicar este evangelio con un corazón ardiente, como el de Jeremías, como el de Habacuc, como el de los personajes de la fe de la Biblia. Todos tienen mismo corazón anheloso, mismo deseo anheloso. Ahora, la situación del mundo no es normal. Sí, no es normal. Cada día sale esta noticia. Las señales del fin del mundo. Cada día. Las señales del fin del mundo se está cumpliendo directamente ante nuestros ojos ahora mismo también. Hoy también. Mañana también. Cada día. Por eso ya se ha acostumbrado. Debemos pensar muy seriamente al ver estas señales. Hubo terremoto ayer. ¿Ustedes sintieron? Ayer. Me sorprendí. Por la mañana. ¿Sí? Terremoto. No solo aquí en Chimbote. Aquí en Perú, todo el mundo está aumentando. Sabemos estas investigaciones. Eso no es una broma, no es una historia simple. No. Prácticamente, verdaderamente, está aumentando, duplicando. Y la Biblia dice claramente, directamente, habrá terremotos en todo el mundo, ¿sí? Aquí en Chimbote, todo el Perú, todo el mundo. Coronavirus
Sí, estamos experimentando. Guerras, ¿no? Ahora está ocurriendo todos los días. No solo esto, hay muchas señales. Estamos viendo directamente. Todos estos son las señales del fin del mundo que dice la Biblia. Es muy cerca ahora, muy cerca. Solamente falta segunda venida de Jesús. Supongamos habrá el fin del mundo en una semana y si somos el cristiano verdadero debemos tener un corazón como Jeremías. Si es así, predicamos este evangelio voluntariamente, con mucho gusto, voluntariamente. Cuando Jeremías se enteró de la destrucción de los profetas falsos y los que le seguían a ellos, habrá tenido mucho temor, tanto que sus huesos temblaban. La Biblia dice de esa manera. Aquí versículo 12 dice, por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Aquí, en este versículo, la escena de la destrucción se describe muy detalladamente, ¿sí? Muy detalladamente, vivamente. Jeremías conocía muy exactamente que su camino será como resbaladeros en oscuridad y que caerán ellos en él por ser empujados. Muy detalladamente explica sobre esta escena. Debido a que él conocía muy ciertamente, muy detalladamente acerca de esta destrucción, habrá tenido más miedo. Por medio de la palabra de Jehová, él escuchó previamente que Jerusalén ha de ser quemado por el ataque de Babilonia y que todos los profetas caerán. Así que todos los huesos de Jeremías temblaron. Quizás Dios habrá mostrado esta escena a Jeremías directamente, como un video. Si miramos una escena muy horrible, como esta destrucción por video, como YouTube, ¿sí? Ahora hay muchos videos, como YouTube, Facebook, también temblaríamos también al ver estas escenas. Hace unos días yo vi un video muy horrible en que en la guerra un vehículo militar con las personas. En este vehículo había muchos soldados. Y este vehículo fue impactado por un misil. Está grabado. Y las personas murieron volando. Yo vi este video. Es muy terrible y aterrador. Solo esta escena no es una película, es verdad. Casualmente fue capturado, pero yo no quería imaginar otra vez. Sí, al ver esta escena directamente es muy terrible, aterrador. Entonces, ¿qué es la palabra que nos hace temblar más? No existe una palabra como el juicio y el infierno que nos hace temblar más. Jesús dijo que tema a Dios. Dijo. Busquemos en la Biblia, San Mateo, capítulo 10, versículo 28. San Mateo, capítulo 10, versículo 28. Jesús explica muy directamente sobre el infierno. San Mateo 10, 28, si lo tienen, leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mencionando la palabra infierno,
Jesús explicó directamente de esa manera. El infierno no es un mundo mental. No es un mundo mental como humo invisible, no. El infierno es un lugar físico. Sí, es un lugar físico que realmente existe. Podemos tocar, podemos sentir. En ese lugar, el cuerpo que siente el dolor realmente resucitará todo este cuerpo por un cuerpo para el juicio especialmente, y junto con el espíritu recibirá extremo dolor eternamente. Extremo dolor eternamente. Esto es el infierno. Por eso se puede decir como un lugar lleno de eterno temor. La palabra de la Biblia explica muy detalladamente acerca de esto, porque este lugar realmente existe. Por eso Jesús explicó muy detalladamente sobre el infierno. Entonces, la Biblia dice que teman a Dios quien destruye a los pecadores de tal manera. Es un asunto muy serio. Y también los cristianos que recibieron la salvación deberían temer el tribunal preparado por los cristianos, especialmente. Para los cristianos también hay un tribunal, ¿sí? Tribunal de Cristo. La Biblia dice que habrá también el tribunal de Cristo para los salvos, para los cristianos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal también habrá para los cristianos. Los cristianos, nosotros deberíamos temer este tribunal de Cristo, porque es único juicio que recibe el cristiano salvo, siendo salvados del infierno. Eso es el tribunal para los galardones, pero también será juzgado por los hechos, así que sería temeroso también los cristianos. Como Dios es un ser muy honesto, muy justo, juzga con equidad todos los hechos y palabras, así que tenemos que temerlo. Los cristianos también. Hay tribunal de Cristo, pero los que no recibieron la salvación también tribunal final para echar al infierno. Debemos temer de Dios. Dios es justo. No temer al infierno es una osadía, ¿sí? Algunas personas consideran de esa manera. Algunas personas dicen así: no me importa que me vaya al infierno. Sí, hay muchas personas dicen de esa manera, mundanos. Tal persona debería considerar ciertamente si realmente puede decir esto, incluso mientras sufre en el fuego del infierno. Existe el infierno. Ahora no sabemos, mundanos, porque no sabe la Biblia. Del mismo modo, tenemos que temer a Dios y a la vez su palabra también. Otra vez aquí, Jeremías 23, 12, dice: por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Cualquier persona pasa por el camino de la vida. Cualquier persona, todas las personas pasan por el camino de su vida, ¿no?
los profetas falsos y los que les siguieron andando en el medio de la maldad fueron por sus caminos. Pero no volviendo de este camino, caminando constantemente, al final llegaron a recibir juicio final, juicio eterno. La Biblia dice que su camino será como resbaladeros. Ustedes han ido una vez por un camino como resbaladeros. Ahí en Corea hay carretera helada en Corea en el invierno. Aquí en Chimbote no, pero hay en Corea hay este camino, este tipo de camino. Si dará un paso equivocado de frente, se resbala. Es muy peligroso. Y así que deben caminar muy cuidadosamente. En cuanto uno se opone más a Dios, estará en un camino más fácil para resbalarse. Podemos decir que esa es una vida muy peligrosa y temerosa. La Biblia también dice que su camino será como resbaladeros en oscuridad. Aquí, por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Pensemos entonces, resbaladeros en oscuridad. Aquí dice, encima de este camino, resbaladero sería en oscuridad. Mire, si caminamos en un camino muy resbaladero en oscuridad, vamos a ver, en oscuridad, no vea nada, ¿sí? Aquí, un camino muy resbaladero en oscuridad. Entonces, ¿qué pasaría? Al final, se caería. Aquí, Salmos 35:6, miremos la pantalla, leamos juntos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. La Biblia dice así. Este es el camino de quienes viven apartando de Dios. Y la Biblia dice que ellos serán empujados. Aquí también, serán empujados y caerán en él. Mire, en oscuridad, en un camino resbaladero, si uno se ha empujado de esa manera, al final se caerá ciertamente. La Biblia también dice, caerán en él, dice, caerán en él. Obviamente, aquí la Biblia dice que se acerca el año, ¿sí? El año para juzgar a ellos. Y en ese tiempo se dará las plagas, en el año de su castigo. Habrá en el año de su castigo. Habrá un momento de juicio. No solamente caerán en este mundo, sino también al pasar la muerte serán resbalados y de frente caerán en el eterno infierno, uno que no recibe la salvación. Aquí Salmos capítulo 73, busquemos Salmos 73, 18 y 19. Salmos 73, 18, 19. Si lo tienen, leamos juntos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Muy lamentablemente, este es el fin de los que no recibieron la salvación. Pero el camino del hombre, quien sigue la verdad y tiene el arrepentimiento y la fe verdadera, la salvación, es decir, el camino de los cristianos salvos será
Al contrario. En otras palabras, en el camino de los cristianos será firme, brillante, y se alumbrará luces en el camino de los cristianos, y será un camino donde pueda pasear libremente. En el camino de los cristianos, el justo será guiado para que camine en el centro. Por eso, los cristianos no serán empujados por malvados, tampoco se resbalarán. Aquí, 2 versículos de Salmos he elegido. Esto es el camino de los cristianos. Salmos 94, 18, Salmos 144, 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Abajo, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Aunque a los malos vendrá el año que se recibirán las plagas, pero para los cristianos está preparado el año de la bendición. Para los cristianos. Y ciertamente en ese momento recibirá las bendiciones, incluyendo en el eterno cielo. Esto es el destino de los cristianos. Nosotros somos personas que recibimos una cierta revelación por medio de la Biblia acerca del destino eterno de las personas que recibieron la salvación y también de los malvados también. Sabemos a través de la Biblia. Incluso los profetas de tiempos antiguos como Jeremías y Habacuc, al recibir la revelación de la destrucción de los malos, sentían que sus huesos temblaban y sus entrañas se conmovían. Del mismo modo, nosotros también somos personas que conocemos por medio de la Biblia sobre la destrucción de los malos que está revelada perfectamente a través de la Biblia. Entonces, debemos pensar que también somos personas que tenemos que tener el mismo dolor y misma conciencia de la propia identidad como estos profetas. Los cristianos de nuestra época son las personas que asumen el mismo papel como los profetas de tiempos del Antiguo Testamento. Somos profetas verdaderos. Nosotros somos cristianos que no nos encargamos de la responsabilidad de predicar el Evangelio y declarar la palabra de Dios igual que a los profetas. A partir de mañana comenzará el seminario de la Biblia. Esa es una oportunidad muy preciosa e importante. Pero muy lamentablemente, estas oportunidades que Dios nos da no estarían siempre disponibles. Por lo tanto, recordemos siempre que algún día habrá el final y espero que aprovechemos esta oportunidad ciertamente. Así que les pido que oren, prediquen y participen todos los hermanos en este seminario de la Biblia por mediante Zoom, ¿no? Con sus invitados, con el corazón de Jeremías que sentía que sus huesos temblaban. Espero también para que podamos declarar este evangelio a todas las almas perdidas alrededor de nosotros. Este propósito es muy importante. La palabra de hoy no es una broma, no es una mentira. Debemos pensar seriamente sobre nuestro propósito, sobre el evangelio. Uno que no recibe la salvación caerá al eterno infierno. Es verdad.
no falten esta oportunidad, por favor. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados con tu gran amor y con tu gran gracia. Gracias por darnos las enseñanzas muy importantes a través de la palabra de hoy. Deseamos vivir más adecuadamente para tu gloria y tu evangelio. A partir de mañana se empieza el seminario de la Biblia. Guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar el evangelio y reciban la salvación. Y protege, guía y ayuda a los hermanos en las dificultades que tienen para que puedan vivir más fuertemente, sanamente para tu gloria. Deseamos que el evangelio sea nuestro mayor propósito de nuestra vida. Así que utiliza esta vida para tu buena voluntad preciosamente. Confiamos en la mano poderosa. Toda nuestra vida en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.